Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Hoy nuestra querida compañera Janina Pacero ha tenido un contratiempo, no puede acompañarnos, pero desde el próximo viernes ustedes van a tener nuevamente el gusto de verla y de escucharla. Nosotros, mientras tanto, hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a estar conversando con el legislador Orlando Ardú, presidente de la primera minoría en la legislatura, y desde luego, como tema de agenda, vamos a estar hablando del proyecto que ha presentado para regular las apuestas online. También vamos a conversar de los efectos que pueda llegar a tener la ruptura del bloque UCR en la Cámara de Diputados y seguramente también de un balance de lo que ha sido esta primera mitad de la gestión provincial. En el tercer bloque vamos a estar conversando con el concejal Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal, también de temas de agenda, de la aprobación en primera lectura del paquete económico, de la rendición de cuentas de los ejercicios 2020 y 2021 de la municipalidad, de algunos temas más y finalmente, desde luego, vamos a despedir el programa con el compañero Dirte Ortiz y la contratapa cultural. Ahora vamos a saludar a nuestro invitado que ya está aquí en el living. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación. Por favor, gracias por estar aquí con nosotros. Pensábamos arrancar el programa de otra manera, pero ante el episodio que se acaba de ver, el acto por el Día de la Democracia en Plaza de Mayo, ha habido algunas declaraciones muy fuertes del oficialismo cuestionando a la oposición por la toma de deuda. No le vamos a pedir un análisis muy profundo porque son hechos que acaban de suceder, pero nos gustaría saber qué le han generado estas palabras. A ver, qué lástima que estos 38 años de democracia, en vez de festejarlo en forma, como dijo Alfonsín en su momento, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, de los distintos partidos políticos. Venimos de una elección muy importante, de medio término, y bueno, y un gobierno que me parece que está bastante debilitado. Y en vez de salir y tratar de componer, de tratar de... Porque la política es eso, es concesión, es tratar de ver a ver qué posibilidades hay de algún tipo de acuerdo, de la unidad nacional. Sí, aparte me parece que es totalmente distinto a lo que es la realidad, ¿no? Me parece que este es un gobierno nacional que está totalmente fuera de la realidad. Por eso yo no respeto al ex presidente Lula, pero yo no sé, me parece que estamos en momentos que no son fáciles para la Argentina, y en esto se sale todo juntos, pero parece que este gobierno no lo entiende así, ¿no? Entonces festejar de esa forma y aparte bueno, es típico, ¿no? Del kirchnerismo, festejan con críticas a la oposición, ¿no? Entonces esa grieta que cada vez insisten más, me parece de que no es lo atinado para este momento, ¿no? Además, un momento en el que ha quedado debilitado en las cámaras y va a necesitar del acompañamiento de la oposición para aprobar un virtual acuerdo con el FMI. Sí, pero este gobierno no le importa si lo van a aprobar, si los van a acompañar, no lo van a acompañar. Es un gobierno muy especial, ¿no? Y espero que, aparte, ya nos dimos cuenta en estas elecciones, por eso que te dije que las elecciones de medio término han sido elecciones muy importantes, que yo creo que no es para que se dé cuenta el gobierno, porque el gobierno se creía que había ganado el otro día y habían perdido casi todas las provincias. Entonces, me parece de que en este momento nosotros como oposición a nivel nacional, por más que tengamos mayoría en las cámaras, tenemos que trabajar en forma conjunta para un país mejor, no para el país que estamos viviendo en este momento, ¿no? Orlando, vamos a pasar a un tema local. Has presentado un proyecto para regular las apuestas online. Queremos conversar del tema, pero primero te pediríamos que presentes el proyecto para quienes nos están escuchando, para que sepan de qué estamos hablando. A ver, hace más de un año y medio que yo estoy estudiando este tema, más que todo porque en el 2018, en el gobierno de María Vidal, en la provincia de Buenos Aires, se presentó este proyecto y se aprobó. Es un proyecto de la cual lo que trata es de normalizar, de restringir este famoso juego online que a través de sus casi más de 1000 páginas a nivel nacional se está jugando en forma clandestina. Esto empezó con este proyecto de ley en provincia de Buenos Aires, después lo hacen en Cava,
hoy ya está en casi, te diría, en las provincias más importantes, y estaremos hablando más de 14, 15 provincias que ya lo tienen aprobado, no solo como ley, sino también a veces como decreto del gobernador, para tratar de normalizar una situación que realmente se le ha ido de las manos a todos, porque no hay límite de juego, no hay identificación de jugadores, están jugando jóvenes, menores. La verdad y aparte las apuestas son realmente muy importantes. Esto hace a que en la clandestinidad pase que tengamos o que tengan jugadores estafas. Y presentamos este proyecto de ninguna manera como creen algunos, llamémosle opinólogos de esto, que fue la semana pasada, que tomó estado parlamentario. Y la verdad que no queremos, al contrario, nosotros lo que queremos es restringir y regularizar algo que hoy es realmente un juego en la clandestinidad. ¿Cómo le cayó el rechazo unánime del Comité Radical a este proyecto? A mí me parece que, lo dije con un poco de ignorancia, ¿no? De parte del Comité Central, porque primero, a mí lo primero que hicieron cuando yo presenté el proyecto, que es un muy buen proyecto, es una muy buena ley, más que todo porque, insisto, es para restringir el juego y nosotros no vamos a presentar, y todas las provincias van a presentar leyes para fomentar el juego, todo lo contrario. Con respecto al Comité Central de la provincia de la UCR, la verdad es que no me llamaron, por lo menos me hubieran llamado, me hubieran dicho, bueno, Ardo, a ver cómo es el proyecto, ni leyeron el proyecto, nada. La oposición por la oposición misma, por más que sea dentro de nuestro partido, a veces es como que no cae bien. A mí me hubiera gustado de que realmente se interiorizaran en la ley, se interiorizaran más que todo en la realidad. ¿Usted no lo había que está conversado pasando, con el ¿no? bloque al proyecto? Sí, por supuesto. No vengo no solo conversándolo con el bloque, lo venimos trabajando con el bloque, con parte del bloque que fuimos los que presentamos el proyecto de ley. Acuérdense que nosotros tenemos un bloque que es de Juntos por el Cambio, yo presido el bloque Juntos por el Cambio, donde hay legisladores del PRO. Entonces yo presenté esto con legisladores del PRO, algunos radicales seguramente lo van a acompañar, algunos no, pero los que no acompañan o los que realmente están en una verdadera oposición en esto, que traten realmente de leer la ley y que lo fundamenten como es. O sea, yo no puedo no puedo mezclar peras con manzanas, al contrario. O sea, si ya hay un monopolio con el tema de las maquinitas de estas tragamonedas, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo mismo? Y aparte, lo más importante de todo es que este proyecto de ley hace a que el jugador tenga que salir sí o sí del anonimato. ¿En qué sentido? Primero va a haber un registro de jugadores. Después, esto cuando se reglamente, si es que sale la ley, ¿no? Un registro de jugadores, se tienen que loguear, eso significa de que aparte de loguearse va a pasar por el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, y en ese momento también nosotros queremos introducir, que lo ha introducido Cava, es que cualquier persona que reciba algún tipo de asistencia social, ya sea algún plan o algo a nivel nacional o provincial o municipal, que desde ya no tenga ningún tipo de ingresos. Va a haber límites seguramente de juego, las publicidades se hacen a través del órgano de Contralor, que va a ser pura y exclusivamente la Lotería de Córdoba. A ver, si uno quiere que este tema, que hoy está en la clandestinidad, en donde juegan jóvenes, en donde juegan menores de edad, en donde juegan no hay límites de juego y hay un montón sin restricciones, tiene que el Estado actuar y a través de una ley. Orlando, lo llevo a otro tablero. Cuando terminaron las legislativas, Rodrigo de Loredo tuvo una posición muy contemporizadora, un mensaje de unidad hacia adentro del espacio. ¿Qué pasó entre ese día y la ruptura del bloque de diputados de la UCR? A ver, a mí me parece que no hay que dramatizar tanto esto, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro partido, de la Unión Cívica Radical, esto es como
ya ha pasado varias veces, de que no tengamos algún tipo, o tengamos algún tipo de disidencia dentro de los bloques. Nosotros en la legislatura, entre radicales, tenemos dos bloques distintos, y en mi mismo bloque a lo mejor tengo algunas disidencias. Por ejemplo, en este caso que presenté este proyecto, tengo disidencia con radicales también. Pero, y a nivel nacional, yo creo que no ha habido algún tipo de entendimiento, llamémosle así, con alguna renovación que se estaba viniendo en nuestro partido, que siempre pasa y va a seguir pasando, y la experiencia y tratar de lo loable que es lo de Mario Negri. Entonces, se ven dos polos opuestos internamente y partidariamente, estoy hablando. Acá no hay nada, acá no tiene nada que ver Juntos por el Cambio, si rompemos con... No. Acá viene disputa por el liderazgo de la UCR en Córdoba. Pero por supuesto, entonces cuando hay alguna puja de poder en ese sentido, y cuando yo creo que de Loredo se lo ganó, yo he estado con él, he estado en la campaña, y lo he acompañado no solo en las internas que tuvimos, lo acompañé en las PASO, lo acompañé en las generales, pero eso no significa que tenga algún tipo, llamémosle, de ruptura dentro del radicalismo de Córdoba, todo lo contrario. Sí, de puja de poder, es lógico. Nosotros partidariamente siempre es bueno, dentro de lo que es la democracia de la UCR, tener algún tipo de disidencia, y eso es lo que por eso no lo dramatizar esto es como que ya pasó. A ver, lo hizo Morales con Alfonsín cuando se fue en un bloque distinto en el 2002, 2001 con Raúl Alfonsín en el Senado. A ver, sabe pasar, pero eso no significa que no trabajen en los temas más importantes en forma conjunta. Pero también me parece importante de que hubiéramos tenido un solo presidente en su momento. No lo tenemos, eso ¿Va a traer aparejado algún efecto el comunicado del Comité Central pidiendo la renuncia de Negri? A ver, más que la renuncia de Negri es pedirle a Negri que revea una situación de que me parece de que él podría haber sido, llamémosle, algún tipo de otro acuerdo que podamos haber hecho, más que todo cuando hay una figura emergente como la de Rodrigo Loredo, nada más. ¿Y hay en esta iniciativa de Loredo algún interés mezclado con dirigentes nacionales, con Lustó, con Nosiglia, llegado el caso? ¿Cree que ha quedado de alguna forma atrapado en una jugada que le es ajena? A ver, el partido, cuando gana y de la situación que ha ganado, bueno, aparecen este tipo nuevos, llamémosle, de dirigentes, de las cuales, bueno, se hacen eco de haber ganado estas elecciones, pero tampoco es que tiremos a todo por la borda, al contrario. No me parece que sea así. Somos dirigentes de las cuales algunos ya venimos con algunos años, otros con más, otros con menos, pero con mucha fuerza. Hemos hecho una excelente elección a nivel provincial. Eso significa de que el radicalismo no solo tiene que ser la columna vertebral de Juntos por el Cambio, sino tendría que ser hoy la cabeza de león, les guste a veces o no a los partidos que formamos Juntos por el Cambio. Entonces, en el 2023 el candidato a gobernador tiene que ser radical. Yo no sé si tiene, pero por supuesto que nos encantaría, ¿a qué radical no le encantaría llevar un candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y que sea radical? Por eso, por algo encabezamos diputados nacionales con Rodrigo Loredo, y se encabezó senadores con Luis Juez de otro partido, pero dentro de Juntos por el Cambio. Lo importante es que la gente sepa de que nosotros estamos trabajando pura y exclusivamente para recuperar la provincia, recuperar la nación, recuperar municipios que hemos perdido, y en ese sentido vamos a trabajar en forma conjunta, ¿no? ¿Qué efecto puede traer aparejado en Córdoba la ruptura del bloque de diputados? No, lo que sí a veces es como que puede haber algún tipo de diferencias grandes entre algunos dirigentes, ¿no? Y puede pasar de que pueda, no sé, pero no lo veo, no hay, no me gustaría hablar de algún tipo de ruptura, porque en el radicalismo no hay ruptura. Nosotros, está bien, siempre tenemos nuestras internas y sabe pasar eso, pero después estamos trabajando todos en forma conjunta. Sí, insisto,
a veces hay gente que tiene experiencia, que tendría que, no digo dar un paso al costado, pero sí rever su situación y ver a ver cómo podríamos ir ganando terreno, no solo a nivel nacional, sino en la provincia, a través del radicalismo. Entonces, si nosotros pensamos en que tenemos, llamémosle, un nuevo conductor o una persona que realmente con juventud y con potencia, como es la de Rodrigo Loredo, sería bueno de que el radicalismo vea la posibilidad en él de tener un dirigente importante para las próximas elecciones del 23. ¿no? Orlando, le propongo que vamos a una brevísima pausa y seguimos conversando. Muy bien, muchas gracias. Volvemos con el segundo bloque de Alfil TV. Vamos a seguir conversando con el legislador provincial Orlando Ardú. Orlando, estábamos hablando de estos desencuentros, llamémosla así, para ser concesivos, que ha tenido la UCR a nivel nacional. Gerardo Morales dijo que esta división favorece a la Larreta. Pareció glosar a la hija de Martín Fierro diciendo si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¿Cómo ves eso? A ver, insisto, el radicalismo viene de ganar una elección dentro de Juntos por el Cambio y esto hace que la efervescencia del triunfo haga que algunos dirigentes tomen algún tipo llamémosle, de conducta totalmente a veces disidente con las otras, pero no nos podemos empezar yo no te digo a pelear, pero sí a tomar diferencias y agredirnos con respecto a otro tipo de dirigentes, de las cuales, insisto, empieza a ser emergente, porque eso es lo mismo que decirle que Lustó está con Larreta, entonces, y que Lustó viene de otro partido. Ya lo he escuchado varias veces eso. Entonces, si nosotros dentro del radicalismo seguimos desacreditándonos a nuestros propios dirigentes, eso no es bueno. Y me extraña, más que todo, de gente experimentada como Morales, que realmente tiene muchos años en el partido y que aparte pretende dirigir los destinos de mi partido en la presidencia del Comité Nacional. Entonces, prefiero que realmente los radicales, de una vez por todas, tratemos de que no solo la unidad sea para adentro, sino también que sea para afuera. Pero disidencia siempre la vamos a tener, interna siempre la vamos a tener, pero después tenemos que estar por lo menos en algún tipo de coincidencia. La política partidaria se hace de esa forma, con las coincidencias y con el trabajo mancomunado de todos. Si no, si empezamos insisto, en desacreditarnos, no nos va a ir bien. Y más que todo respecto a un Juntos por el Cambio, de la cual te acabo de decir, el partido que más territorio tiene, el partido más importante que conforma Juntos por el Cambio, es el radicalismo. Entonces, de alguna vez, alguna vez no solo tenemos que decirlo, sino nos las tenemos que creer que realmente podemos conducir los destinos de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, en Córdoba es el partido que más, no quiero tampoco herir susceptibilidades de los otros partidos, que ya sea el Frente Cívico, ya sea el PRO, ya sea la Coalición Cívica, pero me parece que el radicalismo tiene que conducir los destinos, y en varias provincias, porque fíjate vos que en estas elecciones de medio término, el radicalismo encabezó en 17 provincias Juntos por el Cambio. Entonces, a mí me parece que desacreditar entre nosotros, a los dirigentes, no me parece atinado, y menos de personas tan experimentadas como Morales, ¿no? Si se resolviera la interna nacional de Juntos por el Cambio, entendida por este juego de posicionamientos de cara al 2023, ¿esto facilitaría dirimir los liderazgos en Córdoba? Dentro de lo que es Juntos por el Cambio, yo creo que puede haber varias formas de dirimir. Yo no estaba de acuerdo con el tema de las PASO,
Y la verdad que acá en Córdoba las PASO fue lo que los alineó a todos los que pertenecemos a esta alianza. Sí me gustaría en algún momento que Juntos por el Cambio tenga algún tipo de institucionalidad, ¿no? Y en esto es muy importante que los partidos políticos que la formamos y los dirigentes, más que todo, tengamos algún tipo de incidencia en ese tema, ¿no? Porque sabemos que los partidos políticos en forma, llamémosle, solitaria no llegan, y más que todo el radicalismo, ni hablemos de los otros para que partidos. eso suceda? ¿Ah? Hoy, ¿cuál es el obstáculo para que eso suceda? Digo, Yo creo que el mismo partido, porque si, imagínate, nosotros tenemos que, para dirimir algún tipo de alianza, tenemos que ir a un congreso, del congreso tenemos que ir al comité provincia, el comité provincia lo tiene que firmar el presidente. Demasiada burocracia. Claro, entonces me parece que esto ya empieza a ser mucho más dinámico, es totalmente distinto, tenemos una política mucho más rápida en este sentido y mucho más expeditiva. Entonces tenemos que terminar con este tema y ver que los dirigentes que realmente tienen la vocación de institucionalizar esto, lo llevemos a cabo. A mí me parece de que es una buena idea, sería bueno que lo hagamos, que empecemos por Córdoba y bueno, o si se empieza a nivel nacional, mucho mejor, pero que sea llamémosle una alianza no solamente electoral, sino una alianza de partido, ¿no? Orlando, lo llevo a otro tema de agenda, que es la reelección de los intendentes. Esta semana en Buenos Aires salió un fallo que hizo una interpretación de la ley Vidal, por la cual se habilitaba que los intendentes que habían sido, que estaban en el uso de su mandato, en el ejercicio de su mandato, cuando se sancionó esta ley, estuvieran habilitados a una reelección porque se interpretaba que ese primer mandato no podía quedar inhabilitado por una ley que se estaría aplicando retroactivamente. Más allá de esta discusión ya sí, más jurídica, hay una discusión política de fondo. ¿Cuál es su posicionamiento al respecto? Mire, las leyes se han hecho para cumplirlas. Si nosotros en la legislatura de Córdoba sacamos esta ley, de la cual la llamémosle así, de los intendentes que tienen más de 2 periodos, hay que cumplirla. Si hay algún cambio para esa ley, seguramente no va a salir de la legislatura, o por lo menos de nuestro bloque, o me imagino tampoco del bloque del oficialismo. En ese caso podría venir algún tipo de reforma que lo pida el Ejecutivo, o en su defecto la Mesa Provincia Municipio, que es donde se encuentran todos los foros de los intendentes que componen la provincia de Córdoba. Entonces, si viene algún tipo de propuesta por el tema de que está representado aparte por su ministro de Gobierno, la Mesa Provincia de Municipios, seguramente se analizará, pero no veo que esto tenga algún tipo de posibilidades, llamémosle como ley. Si hay alguna presentación de algún bloque interno, ya sea del oficialismo o de la oposición, con respecto a esto, no estaría de acuerdo en votarla desde ya. Orlando, los intendentes de Juntos por el Cambio vienen reclamando un mayor protagonismo y próximamente se tiene que decidir cuáles van a ser las autoridades del foro, se tienen que renovar las autoridades del foro. En atención al resultado de las elecciones, a esta ruptura que ha habido en el bloque de diputados, ¿cuál es el escenario que imagina en ese proceso? Después de las PASO, todos los intendentes radicales y de Juntos por el Cambio tuvimos una concentración importante detrás de las listas, ¿no? Ya sea de diputados y de senadores. Mucho se habló de que varios intendentes o intendentes de los distintos tipos de Juntos por el Cambio no iban a acompañar a algún tipo de lista, ya sea la de Luis Juez o la misma de Rodrigo Loredo. Fue todo lo contrario. En este sentido se trabajó y todos los intendentes estuvieron a la par de los candidatos, y dentro de lo que es el foro radical ha tenido un desempeño muy importante. Yo creo que las autoridades del foro, bueno, ese es un tema que lo tienen que decidir los intendentes, es muy difícil para mí opinar, pero seguramente se va a llegar. ¿Reflejado esta nueva distribución de poder dentro de la oposición? La verdad que los intendentes hoy, ojalá tuviéramos algún tipo de
llamémosle, de intendentes con renovación, pero ya está la renovación instalada en el foro. O sea que si podemos tener algún tipo de recambio, lo podríamos hacer, pero me parece que va a ser un acuerdo entre ellos más que todo y seguramente lo vamos a acordar. Orlando, ha sido un gusto, le agradecemos de nuevo su presencia en Alfil TV y nosotros nos despedimos, volvemos enseguida con el tercer bloque y con una entrevista a Juan Pablo Quinteros. Muchas gracias, buenas noches. Llegamos al tercer bloque de Alfil TV, vamos a empezar a conversar con Juan Pablo Quinteros, pero antes les recordamos que si están enganchando recién ahora el programa o lo quieren repasar, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Juan Pablo, muy buenas noches, muchas gracias por venir. No, por favor, Felipe, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, vamos a empezar con algo muy general. Se acaba de cumplir, hoy se está cumpliendo la mitad del mandato municipal y la mitad del mandato provincial. ¿Cómo analizás estos primeros 2 años de la gestión municipal? ¿Cómo la ves? Al principio le dabas un voto de fe. Sí, yo sigo insistiendo que Córdoba necesita... Yo fui candidato a intendente en el 2019, con lo cual, evidentemente, tengo una visión de la Córdoba que quiero. Y quiero volver a ser candidato a intendente en el 2023, pero Córdoba no... Pero no quisiera ser un emergente de otro fracaso municipal. Córdoba, la ciudad de Córdoba no se puede permitir un fracaso más en la municipal. Por eso yo siempre voy a tener una mirada de apoyo y acompañamiento con las cosas que estén bien y muy crítica con las cosas que están mal. Yo tengo absolutamente claro qué fue lo que heredó esta gestión de las 2 periodos de la gestión Mestre. Yo tengo absolutamente claro que teníamos una ciudad en absoluta decadencia y que había que levantarla. Tengo absolutamente claro que le tocó a esta gestión gobernar y a los 3 meses tener una pandemia, pero también tengo claro que hay un montón de cosas que se podrían haber hecho que no se han hecho. Mi primer proyecto, por ejemplo, fue una auditoría para todos los servicios públicos que brinda la municipalidad, entre ellos el transporte. Ayer los escuchaba a los oficialistas en el medio del tratamiento del presupuesto, quejarse porque cuando llegaron el 75% del transporte estaba de un empresario, en manos de un empresario correntino que se llama Romero, de ERSA, que ahora se está yendo, pero cuando llegaron, nosotros le dijimos, presentamos un proyecto y le dijimos, che, hay que revisar esto porque el 75% de este sistema lo tiene un empresario que está en convocatoria. Movipar, le dijimos, guarda con Movipar, que tiene un problema. No, venía todo bárbaro, hasta que de un día para el otro, ¡pum!, desapareció Movipar, terminaron denunciados en la justicia. Entonces, digamos, nosotros, es un gobierno muy poco afecto a escuchar a la oposición. En el Consejo Deliberante pero estamos parece realmente... que sí los escuchara, porque está siguiendo un poco esa hoja de ruta también. No, esa hoja de ruta la siguen cuando se le queman los libros. Esa hoja de ruta se la siguen cuando un día Movipar le deja de prestar servicio y usted que tenía 100, 200, 300 pesos se da cuenta que se los afanaron y algo tienen que hacer. No, seguir la hoja de ruta es otra cosa. Seguir la hoja de ruta es planificar, analizar. Las 3 emergencias, una vez más, porque tienen la cláusula de gobernabilidad, le permite tener mayoría, van a ser prorrogadas, va a terminar su mandato gobernando todo por ejemplo, una de las atribuciones que tiene el Consejo es fijar tarifa. No hemos analizado ni una tarifa, ni del transporte público, olvídese la del agua, que ahora está en poder de la municipalidad. Es decir, se le ha quitado demasiadas atribuciones que la Carta Orgánica le otorgan a los concejales, eso es malo, y se ha llenado de superpoderes al Ejecutivo, que al mismo tiempo el propio intendente lo delega en sus secretarios. Le llamaría la atención a la gente saber quiénes son los que están tomando decisiones, con qué firmas se están tomando decisiones en la Municipalidad de Córdoba. Pero bueno, insisto con este concepto, puedo ser absolutamente crítico, pero honestamente y sinceramente, como cordobés y por amar esta ciudad, yo deseo que les vaya bien, pero muchas veces no se dejan ayudar, se cierran demasiado. Juan Pablo, acabas de abrir muchas líneas por las que podríamos seguir conversando, pero antes me gustaría hacer un paréntesis porque acabas de decir que te gustaría ser nuevamente candidato a intendente en el 2023. No, me gustaría ser intendente. Bueno,
previamente tengo que ser hay candidato. Que ser candidato antes. Exactamente. ¿Va a ser por dentro del encuentro vecinal? Imaginamos una ampliación del espacio. ¿Considerarías volver al Frente Cívico? El Frente Cívico, no, a ver, me hiciste varias preguntas. Vamos por parte. Yo formé parte de... nosotros somos fundadores del Partido Nuevo en su momento, el Frente Cívico después, y yo formé parte como legislador en representación del Frente Cívico de este interbloque en el que estaba el PRO, la UCR y el Frente Cívico. Pero yo el 19 de marzo, el 13 de marzo, perdón, del 2019, yo renuncié a esa banca. Pero renuncié porque había renunciado al partido político que yo había fundado, porque me di cuenta de que iban a un camino absolutamente errado para lo que pedía la gente. Fue cuando se decidió que las listas se dividieran en dos, que Juntos por el Cambio tuviera dos listas, una que encabezaba Mestre, otra que encabezaba Negri, para intendente una encabezaba De Loredo, otra encabezaba Juez. Yo era número 3 en esa lista concejal, me hubiese sido muy cómodo quedarme ahí y hoy estaría en el mismo lugar al que llegué por el camino más difícil. Pero la tranquilidad que tengo de conciencia por haber llegado por el camino más difícil, haberme ido de un espacio que claramente no respondía y no le erré nada. No le erré nada, porque yo dije, bueno, de ese 2019 han aprendido y en el 2023 seguramente van a buscar una oposición unida. Bueno, no lo tuvieron en las PASO y lo que es mucho peor, sacaron un caudal impresionante de votos y hoy vemos la peor cara. Las peleas intestinas por los cargos, por los posicionamientos por el 2023, cuando todavía no han asumido sus cargos del 2010, por lo que los eligieron en este 2021. La verdad que veo, mientras se forme parte de ese espacio, el Frente Cívico dejó de ser el partido que yo soñé que fuera y que muchos cordobeses acompañaron y apoyaron. Por eso seguramente nosotros... Si hubiera una ruptura en el 2023 entre el Frente Cívico, si se separara de Juntos por el Cambio, ¿volverías? No sé, pregúnteselo a alguien del Frente Cívico. Pregunto si volverías a ese lugar. Pero me está planteando una ucronía, no sé lo que va a pasar, no lo imagino. Yo hoy me siento muy cómodo en encuentro vecinal, me siento contenido políticamente, con el líder de ese espacio, que es Aurelio García del Orrio, tenemos una relación personal y política excelente. Podemos hacer política mirando los ojos a la gente a los ojos, mirando a la gente a la cara. No hemos tenido una línea de conducta coherente, nos ha ido muy bien en las elecciones, en la del 2019 fue muy bien, en esta nos fue todavía mejor, en el 2023 nos va a ir todavía mucho mejor y me parece que somos una opción de coherencia que está clara, ¿no? Nosotros no pasan las elecciones y al otro día estamos los piedrazos. Nosotros tenemos una línea de conducta, sabemos hacia dónde vamos y hacia allá vamos. Por eso mucha gente nos valora y nos acompaña. Juan Pablo, recién empezaste a hablar del tema transporte. Después de la pandemia, bueno, todo el sacudón que sufrió el sistema con la pandemia, Yarzora ha empezado a potenciar mucho la TAMSE, va comprando creo que 160 colectivos en estos últimos meses. ¿Crees que Yarzora avanza hacia una estatización del servicio? Bueno, estás hablando con alguien que históricamente fue hincha de la TAMSE. Yo valoro la empresa TAMSE y la valoro porque valoro la presencia del Estado en un tema como el transporte, porque si vos no tenés una empresa fuerte, te pasa que viene alguien como Romero, que te presentaba 50 colectivos nuevos y a la semana los choferes de ERSA me paraban en la calle y me decían que se lo habían llevado a Santa Fe o a otra jurisdicción y mandaban colectivos viejos. Los ponían para la foto y después la gente en los barrios no tenía los colectivos, ni siquiera tenía línea de transporte. Entonces yo soy un convencido de que el sistema de transporte tiene que tener un sistema solidario, pero tampoco me como esa de que todo el problema de Córdoba es que no vienen los subsidios nacionales. Con los subsidios, yo fui vocal de la ARCEP durante 5 años y tengo absolutamente claro de qué se tratan los subsidios y tengo absolutamente claro qué es lo que se subsidia. Tienen que dejar de subsidiar a la empresa y empezar a subsidiar a los usuarios. Eso está absolutamente claro. El sistema, en ninguna parte del mundo el sistema funciona sin subsidios. Pero hay que trabajarlo con seriedad y no para que el subsidio termine en el bolsillo de algunos pícaros y no beneficiando al usuario que tiene que padecer un sistema de transporte que está complicado. Pero bueno, insisto, ni siquiera podemos regular en el Consejo Deliberante la tarifa del transporte porque lo hace por un decreto el intendente, porque nos ha quitado esa facultad. Entonces la discusión de fondo no la podemos dar. Yo celebro que la TAMSE tenga los colectivos nuevos que tiene, que haya sumado 50 unidades más, que esté prestando servicio en algunos lugares, pero evidentemente creo que habría que haberlo atacado de arranque y no sobre la coyuntura de que cuando ERSA
dijo hasta acá llegué, no puedo más, recién ahí se pusieron al hombro esta cuestión. Creo que no son hojas de ruta, creo que son rutas que se van haciendo camino al andar, por decirlo de alguna manera. Juan Pablo, con el presupuesto 2022 ingresó también al Consejo Deliberante el balance del 2020 y el 2021. Ese balance refleja que ha habido un control, una disminución muy importante de la pauta salarial que eroga. Bueno, pero eso es producto, está bien, pero para. Bien. Eso es producto de que, evidentemente, los aumentos salariales no fueron conteste con la inflación y los ingresos que tuvo la municipalidad. Así siempre se te bajan. Pero es verdad que ha bajado. ¿Es positivo o no es positivo? Salarial. Que baje la pauta salarial, sí, por supuesto, una municipalidad que destina casi todo su ingreso a pagar salario es inviable. Eso, claro, que por supuesto que es positivo y nosotros, pero fíjate vos que lo que vos me estás diciendo yo me enteré por un medio de comunicación, porque nosotros cuando discutimos en comisión, nosotros no teníamos los resultados de los ejercicios 2020, 2021, no estaban en ningún lado. Y ayer entramos a la primera lectura del presupuesto con preguntas que no habían sido contestadas, y en el medio de eso nos enteramos que un medio estaba sacando, porque la municipalidad había subido. O sea, fíjate vos el grado de perversidad, subieron los números mientras nosotros estábamos debatiendo el presupuesto cuando lo habíamos pedido 200 veces antes de llegar al recinto. Y ahí sí te lo subieron. Bueno, también nos enteramos del presupuesto también por los medios. Alfil fue uno de los medios que sacó el presupuesto, se enteraron mucho antes que nos enteráramos los concejales, o por lo menos un par de días antes. Entonces, cuando nosotros jugamos sin información es complicado. Pero bueno, esta es la visión que se tiene de este Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante está pintado, está ahí en Pasaje Comercio, y es como que cuando por algún motivo político sirve usar al Consejo Deliberante, Orfeo, por ejemplo, convenios urbanísticos, por ejemplo, no quieren decidir, tienen toda la potestad para decidir el intendente eso. Ahí no necesita para nada, porque esas son las atribuciones que la Carta Orgánica le da al intendente. Pero cuando no se quiere pagar costos, se recuerda que hay un Consejo Deliberante y allá van para que los concejales, y ellos con esta cláusula de gobernabilidad, que tienen 16 concejales y mayoría, levantan la mano y parece que sale con un consenso amplio. Las cosas que tenemos que hacer y que la Carta Orgánica, a la cual homenajeamos el año pasado por sus 25 años, y nos dice que es lo que tenemos que hacer, nos la quitan y se la queda el Ejecutivo. Bueno, cosas que de institucionalidad que no son meras formas. No son meras formas, son realmente cuestiones de fondo que hacen a cómo se debe gobernar con institucionalidad en Córdoba. Juan Pablo, al comienzo de este bloque planteaste también el tema de la emergencia. El oficialismo parece decidido a avanzar, a prolongar por los 2 años de mandato que quedan la emergencia. La UCR empieza a hablar de la posibilidad de judicializar esta medida. ¿Crees que es viable? A ver, yo me voy a centrar en los términos políticos de lo que significan estas emergencias. Yo planteo que meter en el presupuesto 13 ordenanzas, modificar 13 ordenanzas a través del presupuesto, que algunas, y yo ayer lo detallaba claramente en la primera lectura, algunas tienen que ver con los presupuestos y cuentas especiales, fondos especiales, lo podemos discutir dentro del presupuesto, pero por ejemplo discutir el tema de los concursos en la ordenanza de presupuesto no le veo absolutamente ningún sentido. Discutir, quitar la facultad de que la ordenanza de transición, los nombramientos de los pase a planta tengan que pasar por el Consejo Deliberante y sacarle esa facultad, no sé qué tienen que ver con el presupuesto. Yo ayer les decía, miren, nosotros quieren que debatamos las emergencias, las debatamos, pero no dentro del presupuesto, porque no tienen nada que ver con el presupuesto. Tenemos hasta el 30 de diciembre la prórroga de la sesión ordinaria, si no nos alcanza, hagamos sesiones en enero, trabajemos en enero, la debatamos, y si hay que continuar la emergencia, la continuaremos o no, de acuerdo a lo que debatamos, pero metida en el presupuesto el cambio de 13 ordenanzas, entre ellos 3 emergencias, cuando no, en la exposición de motivos no hay ni una sola mención a la prórroga de emergencia. Entonces, lo que me encantaría saber es, ¿la van a prorrogar? Bien. ¿Por qué? Nunca lo dijeron. Entonces es muy difícil que pretendan que alguien levante la mano o no levantarla, porque también no levantar la mano requiere un grado de responsabilidad supremo. Cuando uno acompaña o no acompaña una ordenanza o una ley, pues siendo legislador, tiene que estar absolutamente convencido. Ahora, cuando no tiene un solo argumento en todo el paquete económico que mandaron para explicarlo y cuando se lo preguntamos no lo dicen,
es muy difícil. Por eso te decía que estamos absolutamente pintados. La verdad que podríamos haber formado parte la semana pasada de la Noche de los Museos, porque para este intendente pareciera que hay 31 muñecos de cera. Juan Pablo, podríamos seguir conversando muchísimo, pero ya me están echando del estudio, así que te voy a tener que despedir porque tenemos que No hay ningún problema. avanzar hacia el bloque cultural. Nosotros vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz. Llegamos al cuarto y último bloque de Alfil TV, llegamos a la parte, al momento de la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz. Dirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Bueno, va a ser cultural, pero hasta por ahí nomás. ¿Sí? Sí, porque hoy publicamos en Alfil una contratapa en la que hablamos de una affair que habló todo el mundo, de ese triángulo conformado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Pero claro, no, ya hablar hoy de eso no tiene sentido porque ha sido Consumo espontáneo. claro, tema de debate durante por lo menos los últimos 20 días o un mes. Entonces, ¿a qué nos referimos en esa contratapa sobre este tema? Al tratamiento que tuvo en los medios tradicionales, específicamente en la televisión. La televisión tiene programas de chimentos desde que empezó en la Argentina, ¿sí? O sea, los programas de chimentos no son algo nuevo. En un principio, por supuesto, las estrellas de la televisión, estamos hablando de los años 60, venían del cine y de la tele, de la radio, perdón. Entonces eran revistas que venían como Radiolandia o Antena, que venían de la época de las estrellas de radio y que subsistieron en los principios de la televisión y que dieron lugar, como había un mercado para eso, a que aparecieran los primeros programas de chimentos. Pero ya después las estrellas eran de la misma tele, y aparecieron estos programas de chimentos televisivos, o sea, la televisión hablaba de sí misma. Esto ya no hace falta que te lo cuente tanto porque vos seguramente lo has vivido. En la época de comienzo de los 2000, con Tinelli y sus reality shows, aparecieron programas de chimentos dedicados específicamente a determinados programas de televisión. O sea, chimentos sobre el bailando. Reality fiction era. Claro, era la misma televisión fabricando personajes sobre los cuales después otros programas iban a hablar. O sea, se generó como un círculo virtuoso, entre comillas, y en ese momento irrumpen las redes sociales, irrumpe Internet, y entonces ahí se produce el quiebre, ¿no? O sea, en un principio estos programas se ayudaban de las redes para obtener más difusión, pero poco a poco las redes fueron comiendo esa parte que antes le dedicaba la televisión a los chimentos, y hoy los chimentos circulan por las redes. O sea, el affair, este triángulo amoroso tan famoso, todos nos enteramos a través de las redes, han sido trending topics eternos durante mucho tiempo, fueron trending topics, y hoy la televisión tardíamente toma eso y aparecieron estas entrevistas con Susana Jiménez o con Alejandro Fantino, de los protagonistas de esta historia, pero cuando ya la base la habían hecho las redes sociales. O sea, la televisión llegó tardíamente a estos affairs que ni siquiera estuvieron protagonizados por gente que tenga una gran figuración en la tele. Tanto Wanda Nara como Mauro Icardi, como la misma China Suárez, tienen su propio ámbito de desempeño, obviamente. Icardi en el fútbol, que es televisado, pero es un deporte en definitiva. Las redes sociales cortaron el intermediario. Exacto. O sea, a partir de este momento es como que las redes sociales son las que manejan ese tema de los chimentos y a la tele no le queda más que prenderse después. ¿Qué más tenemos, Dirty? Tenemos una presentación que tuve el honor de participar, que fue la presentación de un libro de Rep, del dibujante Rep, conocido sobre todo por sus dibujos en página 12, pero que viene de la época de la revista Humor a finales de los años 70. Entre su serie de libros, por supuesto, generalmente son libros donde predomina el formato de la historieta o del cómic, él presentó en Córdoba un libro que se llama Diego, nacido para molestar. Un libro donde él traza su propia biografía de Maradona. La presentación se hizo el martes pasado,
ahí en el pasaje Santa Catalina, en una librería de allí, y estuvo muy bueno cómo él logró, desde lo que es su libro, ampliar para quienes estábamos presentes la perspectiva que él tiene de Maradona. Rep tiene más o menos mi edad y más o menos la edad que tenía Maradona. Entonces hemos sido contemporáneos de este ídolo y lo hemos vivido, lo hemos incorporado a nuestras vidas. Entonces lo que hizo Rep en esa presentación fue describirnos un poco, y lo que hace en el libro, cómo fue este Maradona de Rep, o sea, el Maradona que vivió Rep porque fue contemporáneo de él. Interpretación de Rep. ¿Cuántos Maradones tiene? El libro, te diría que 4, por lo menos. Está muy bueno, es muy empático con Maradona, intenta comprender hasta lo incomprensible de Maradona, tiene sus partes humorísticas, porque Maradona básicamente era un tipo que hacía chistes todo el tiempo, y también tiene partes dramáticas, porque la vida de Maradona fue un drama, y más que nada, sobre todo, su muerte, ¿no? No sé si tenemos tiempo para una contratapa más. Creo que sí. Bueno, la última, el perro Emaides, un tipo que fue muy influyente en la cultura cordobesa, falleció esta semana. También la muerte del perro provocó un terremoto en las redes sociales. Mucha gente estuvo tuiteando o subiendo cosas referidas a él. Un tipo muy controvertido, pero al mismo tiempo un imprescindible. Un tipo que, si no hubiera sido por él, muchos de nosotros, y me incluyo, no nos hubiéramos enterado de un montón de cosas que transcurrieron en la cultura rock en el mundo, en Córdoba. Él promovió bandas, organizó recitales que nos permitieron acceder a grupos como King Crimson, por ejemplo, o a Andy Samberg de The Police, el guitarrista, que si no hubiera sido por él jamás hubieran pisado Córdoba. Fue el promotor de que Los Redondos vinieran la primera vez, les dio alojamiento, otra gente organizó el show, pero él logró que se alojaran en su propia casa porque no tenían dónde parar. Entonces, bueno, un tipo así, es muy lamentable su pérdida, pero bueno, nos quedamos con el recuerdo de todo lo que hizo el perro Emaide a lo largo de su vida. Dirty, muchas gracias, como siempre, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, a la misma hora, por el mismo canal, desde luego. Buenas noches. Buenas noches.